Buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Me pueden ir contestando, por favor? Sí, me escuchan. Se me fue el chat, a ver. A ver, ya. Listo, perfecto. Me están diciendo que sí. Un segundo. Ok, sí, listo, me dicen que sí me escuchan. Pero que no los regañen, me están diciendo por acá, no, nada. Bienvenidos todos, muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que esta era una charla que estaban esperando, porque hemos recibido muchas consultas sobre el tema, sabemos que tienen muchas dudas, pero sí quisimos pues como ser muy cautelosos al momento de estudiar muy bien la situación antes de llegar a emitir un concepto. Para los que dicen que de pronto no escuchan, ya yo activé el sonido y aquí me aparece pues que ya el mío está activo y que en efecto pues estoy hablando y sale. Entonces los que no estén escuchando es porque tienen el sonido desactivado en sus computadores. Listo, entonces, un segundito. Entonces lo deben activar ustedes. Listo. Vamos a... Hola, mi gato. Bueno, entonces, ya lo primero, darles la bienvenida. Como saben, para la lonja es muy importante que esa premisa que hemos adoptado en estos momentos de cuarentena de no paremos y no vemos sea cierta y les ayudemos a ustedes también a cumplirla. Y por eso es que hemos hecho toda esta serie de capacitaciones para ustedes a lo largo de estas semanas que hemos tenido de cuarentena. Entonces, sean todos pues muy bienvenidos. Ahí también la introducción para darle tiempito a la gente que llegara. Ya tenemos muchos participantes. Entonces vamos a comenzar. En el día de hoy vamos a hablar sobre precisamente pues, los contratos de arrendamiento. Aquí me dice que no se escucha, actívenlo en sus computadores, por favor. En los contratos de arrendamiento, la situación de los contratos de arrendamiento frente a la contingencia sanitaria o pues esta, digamos, pandemia, como ya la denominó la Organización Mundial de la Salud. Entonces, esto pues que ha recibido o que les ha surgido, les ha hecho surgir bastantes dudas. Esperen que es que, no sé, creo que me va a tocar quitarles la pantalla completa porque si no, no puedo pasar y ver el chat. Entonces, más bien se los abro un poquito acá, pero para poder ver cuando me estén preguntando y eso, porque se me quita cuando voy a, cuando voy a, cuando voy a pasar. Vamos a ver, esperen a ver, yo intento. La abro aquí y aquí le pongo chat. Esperen un momentico. Listo, ahí me apareció, pero no me deja pasar. Y si le paso, entonces ya no me aparece, ¿no? Entonces creo que nos va a tocar así, listo, para poder, para poder ver el chat. A ver, ay no, no voy a poder ver el chat y pasar. No sé qué le está pasando a... Entonces vamos a hacer una cosa, yo lo voy a abrir y si ustedes, mejor dicho, cuando vaya pasando de tema, miro el chat a ver si tienen consultas para poderles tener la pantalla completa, que es mucho mejor y mucho más fácil. Entonces empecemos a hablar un poquito de ese concepto del que tanto se ha hablado por estos días, ese cartel con el que salen ahora pues todas las personas que se llama la fuerza mayor. ¿Qué es la fuerza mayor? ¿Dónde está y de qué se trata? Es como lo primero que tenemos que entrar a determinar si vamos a hablar de contratos de arrendamiento en tiempos de emergencia sanitaria. Entonces, lo primero es como diferenciar qué es y qué no es la fuerza mayor y de qué estamos hablando realmente cuando estamos hablando de contratos de ejecución periódica. Entonces, la fuerza mayor está en el Código Civil, en el artículo 64, como ustedes lo ven en la pantalla, y en el Código Civil nos dicen que se llama fuerza mayor o caso fortuito a ese imprevisto que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos o los actos ejercidos por un funcionario público. Claramente cuando estamos hablando del decreto 457 que nos indicó que no podíamos salir, que no podían seguirse prestando o ejerciendo ciertas actividades de comercio, es un acto
ejercido por un funcionario público que nos pone en ciertas situaciones y para algunos casos en una imposibilidad del disfrute del inmueble, ¿cierto? Del disfrute a cabalidad, pero por eso hay que mirar cada caso particular para poder hablar de fuerza mayor. Y ahí podríamos decir que hay casos en los que esos actos, ese decreto que indica que las personas no pueden salir, que las personas deben tener un aislamiento preventivo obligatorio y que las empresas y algunos comercios no pueden ejercer la actividad, podría implicar unas condiciones de fuerza mayor. Podría, pero ¿por qué digo podría? Porque, y sé que se los hemos repetido mucho, y sé que en las entrevistas cuando decimos esto la gente empieza a escribir porque hemos hecho seguimiento a esas peticiones que están presentando, entonces la gente empieza a escribir, claro, pero ¿cómo así que revisen cada caso? El gobierno tiene que hacer algo, el gobierno tiene que decir, el gobierno tiene que sacar un decreto diciendo que no se pagan arriendos. Señores, cuando estamos hablando de fuerza mayor, estamos hablando de casos particulares de cada uno de los contratos y que en efecto existan esas condiciones que para ese caso impidan la ejecución normal de ese contrato, mejor, hablando de fuerza mayor y para no confundirnos, impidan el cumplimiento de las obligaciones asociadas a ese contrato, porque ese es también un error, una confusión que hemos encontrado cuando entramos a hablar de los contratos de ejecución periódica, de la fuerza mayor y del equilibrio contractual. La fuerza mayor es un elemento que está asociado directamente con el cumplimiento e incumplimiento de las obligaciones. Son unas condiciones que no me permiten cumplir con las obligaciones. Cuando estamos hablando de cumplimiento de obligaciones y fuerza mayor, podríamos decir, por ejemplo, que en contratos de ejecución periódica existirán comerciantes que tal vez estas condiciones donde no se les permite ejercer, digamos, la actividad o prestar mejor el servicio al público y no están teniendo unos ingresos, esto podría significar unas situaciones que le dificultan a ese arrendatario el cumplimiento de un canon de arrendamiento. Y por eso es importante que entendamos qué es, porque esto está relacionado con el incumplimiento, o mejor, digamos, con el cumplimiento y con no tener esas consecuencias asociadas al incumplimiento por haber unas situaciones externas o de fuerza mayor que no me permiten cumplir, ¿cierto? Eso es la fuerza mayor. Entonces, la fuerza mayor es ese caso fortuito, es imprevisto, que no puedo resistir, como un acto de una autoridad ejercido por un funcionario público y que implica unos supuestos o es un supuesto mejor, de exoneración de la obligación de indemnización por incumplimiento, en caso de que yo no realice la prestación a la que estaba obligado, pero no implica una desvinculación contractual. Ahí ya estaríamos hablando, cuando yo entro a revisar las condiciones del contrato de ejecución periódica, el concepto es otro, que está asociado a la fuerza mayor, sí, pero ya el concepto es el equilibrio contractual. Cuando esas condiciones de fuerza mayor lo que hacen es alterar de una manera que resulte gravoso ya, ese excesivamente gravoso, ese cumplimiento, ese contrato, esas obligaciones asociadas a cada una de las partes, ahí entonces vamos a entrar a revisar ese contrato de ejecución periódica. Pero entonces, para empezar, sí es muy importante que diferenciemos qué es la fuerza mayor y qué es el desequilibrio contractual eventual en el que se podría encontrar un contrato, unas partes por elementos de fuerza mayor o modificaciones de las condiciones del contrato. Y vamos a estudiar, digamos, el otro concepto un poco más, pero esto es importante porque lo que vemos es que todo el mundo está esbozando la fuerza mayor, hablando de fuerza mayor, alegando fuerza mayor, y hoy vemos entonces muchos colectivos, muchas cartas donde están pidiéndole al gobierno que por favor exonere el pago de los cánones de arrendamiento, y eso vamos a ver un poquito más adelante, cuáles son las competencias y hasta dónde llega la actuación del gobierno, qué posibilidades tiene el gobierno de reglamentar y hasta dónde está limitado, y esos límites los encuentra en la misma constitución política del gobierno. Entonces, por desconocimiento la gente está hablando de fuerza mayor para decir que no pueden pagar el canon, y realmente esas condiciones de fuerza mayor que podrían presentarse, y ahí les pido disculpas porque durante toda la conferencia les voy a hablar de supuestos. ¿Por qué? Porque hay que estudiar cada caso concreto, porque realmente, y el mejor ejemplo es el de los supermercados. Los supermercados también están frente a unas condiciones de pandemia mundial. Los supermercados también están en unas condiciones del decreto de aislamiento preventivo obligatorio, pero no están limitados en su actividad.
incluso hay casi que podríamos hablar en muchos casos de unos mayores ingresos que ha provocado incluso pues como todo este miedo y ese acaparamiento en el que han incurrido algunas personas. Entonces, realmente alrededor de la conferencia vamos a decirlo porque es real. Cada caso se tiene que mirar de manera particular. Todas las personas no tienen las mismas afectaciones, pero si nos quedamos en el concepto de la fuerza mayor, como fuerza mayor, la fuerza mayor lo que tiene es la capacidad de anular esas condiciones o esas consecuencias por no haber podido cumplir a tiempo. Ese comerciante que el mes de abril que este mes entre marzo y abril no pudo abrir las puertas, no pudo prestar servicio al público y vio anuladas o significativamente disminuidas sus ingresos, claramente podría llegar a estar en una situación de fuerza mayor que le impide haber cumplido a tiempo, que le impide haber pagado ese canon en los primeros 5 días de abril. Sí, esa condición que hace que en ese caso, demostrada la fuerza mayor, esta persona no estaría en mora y no habría lugar a una terminación del contrato de una restitución del inmueble. Y esto es muy importante para contratos comerciales, donde es también tan importante ese derecho a la renovación asociado al tiempo que llevamos en la ejecución del contrato. Entonces, permítanme un momento, yo aquí voy viendo qué me van diciendo. Join the meeting. Bueno, los que tengan mi celular no escriban ahí porque no veo el chat, pero en 5 minuticos lo miro. Entonces, esa fuerza mayor, ¿qué se me estará? No sé qué fue esa raya ahí. La fuerza mayor, entonces, como les decía, es un concepto asociado al incumplimiento y a las condiciones o a las consecuencias de ese incumplimiento. Implicará entonces una exoneración de las consecuencias, de las indemnizaciones, o que se me decrete una mora, por ejemplo, en un contrato de arrendamiento para una terminación, si yo logro demostrar esas condiciones de fuerza mayor en cada caso. ¿Cuál es la invitación del gremio? Que de una vez empecemos nosotros a hablar, que no tengamos que llegar a instancias judiciales, que nosotros somos capaces de comunicarnos y de establecer cuándo efectivamente hay una afectación, cuándo no es posible, hacer, perdón, se me están escribiendo acá, cuando no es posible cumplir a tiempo, ¿cierto?, esas obligaciones y no hay lugar a que se decrete un incumplimiento. Esto es la fuerza mayor. Quería ser como muy clara, de pronto dirán, estoy siendo repetitiva, pero es que de verdad encuentro que hay mucho desconocimiento en cuanto al elemento de la fuerza mayor. Muchas personas diciendo, escribiendo en redes sociales, que no paguemos el arriendo, que hay fuerza mayor, que digamos al gobierno que no cobre arriendo, que hay fuerza mayor. El gobierno no puede disponer de los cánones de arrendamiento asociados a las propiedades privadas, ¿cierto? A ese propietario, ese derecho que tiene el propietario al usufructo de su propiedad privada, salvo que el gobierno tuviera como hacer el pago él. Y todos sabemos que no. Y eso lo vamos a ver más adelante, esos límites. Pero por eso me parecía importante, porque la fuerza mayor no implica que automáticamente se extinguen los cánones de arrendamiento. La fuerza mayor implica que entonces vamos a entrar a hablar con esas partes y vamos a determinar cómo va a ser ese pago. Podemos negociar con ese comerciante y entonces decirle que ese pago del mes de abril lo va a hacer en mayo, lo va a hacer en 3 pagos en mayo, junio y julio. Eso es algo que ustedes tienen que entrar a determinar. Nosotros a todos les hemos enviado un concepto jurídico con esas condiciones, con unas consideraciones, pero no quisimos entrar a proponerles arreglo porque de verdad que eso es algo que tiene que corresponder a las situaciones de cada uno de los contratos. Así que este teletrabajo nos tiene que poner a empezar a llamar. De verdad que hoy esa es la labor más grande y más importante que tienen las inmobiliarias. Las inmobiliarias son intermediarias y ese es justo el momento en el que más necesitan propietario y arrendatario esa intermediación. Ayuden ustedes a las partes a llegar a esos acuerdos. Es importante porque, se los decíamos en ese concepto que les enviamos, es importante que tengamos en cuenta que no se requiere una instancia judicial para evidenciar esto, que tengamos en cuenta las situaciones que de verdad
en casos pueden llegar a ser bastante evidentes, y vamos a hablar un poquito del hecho notorio, para que entremos a establecer unos acuerdos, unos arreglos que sirvan también para el propietario. No crean que estas condiciones o esta conversación es un diálogo que solo va en favor del arrendatario. Es que para ningún propietario es un escenario positivo una vacancia post-emergencia sanitaria, una vacancia en una situación con implicaciones importantes como esta en el tema económico para el país. Entonces, esta conversación, y hay que hacerle entender eso al propietario, esta es una conversación que la necesitan ambas partes, llegar a acuerdos para que luego no sea tan difícil cumplir, tan oneroso cumplir, tan excesiva la carga para el arrendatario, que haya que hacer ya unos ajustes a ese contrato que pueden llegar incluso a la terminación de ese contrato sin lugar a pagos de indemnizaciones. Entonces, aquí ya quedamos con lo que es la fuerza mayor que es asociada al incumplimiento y que implica es que a mí no me van a decretar una mora por no haber podido pagar en abril, si efectivamente tengo cómo demostrar esas condiciones de fuerza mayor que no me permitieron cumplir. Pero hay otro elemento que debemos tener en cuenta. Cuando estamos hablando de contratos de ejecución periódica, estamos hablando ya del artículo 868, y esas condiciones de fuerza mayor o esas circunstancias extraordinarias, imprevistas e imprevisibles posteriores a la celebración del contrato pueden llegar a alterar o agravar las prestaciones futuras de tal manera que resulte excesivamente oneroso para ese obligado, para ese arrendatario en este caso, cumplir con ellas, y en esa situación podría solicitar la revisión. Aquí ya estamos hablando de otra cosa. Aquí estamos hablando ya no solo de fuerza mayor, sino de una fuerza mayor que es tal, se alteran de tal forma las condiciones posteriores a la celebración del contrato que hay que pedir la revisión del mismo, y el juez puede entrar entonces a examinar las circunstancias, como dice pues el artículo 868, el juez podrá proceder a examinar las circunstancias que hayan alterado las bases del contrato y ordenará, si ello es posible, los reajustes que la equidad indique. En caso contrario, el juez puede incluso llegar a decretar la terminación del contrato. Entonces miren que aquí es donde ya estamos en el escenario que las personas están de alguna forma solicitando. A pesar de que hablan solamente de fuerza mayor, la gente no está diciendo permítame cumplir después, permítame pagar después, sino que hablan de la fuerza mayor para decir, por favor, no me cobre el canon de abril. Y ahí también es importante tener en cuenta que si bien hay una afectación de una parte comerciante, estas condiciones implican también afectaciones para los propietarios. Y como lo hemos dicho, como lo ha dicho el ministro de Vivienda en diferentes entrevistas, hay personas que viven del arriendo, hay personas que compran un local como su medio de jubilación, esa es la renta mensual. Entonces realmente deben tenerse en cuenta también esas condiciones, y debemos dejar de pensar que solamente hay una afectación por la parte del comerciante que no está pudiendo prestar ese servicio al público. También puede haber una afectación muy grande para las familias que viven de los arriendos si de alguna manera pensamos que puede entrar el gobierno a definir de manera unilateral que nadie paga arriendos en el mes de abril. Esto puede llegar a ser muy lesivo, y de verdad que no puede hacerlo el gobierno. Sus facultades no llegan hasta allá porque somos un Estado social de derecho y porque la Constitución Política de Colombia en el artículo 58 garantiza la propiedad privada. Entonces, sí es muy particular, la verdad, que uno ve gente bastante neoliberal y bastante goda en este momento diciendo y pidiéndole al gobierno que anule los cánones de arrendamiento. Realmente hay unos límites constitucionales y tienen que también respetarse esos derechos asociados a ese canon que tienen las familias que lo reciben. Entonces ya cuando estamos hablando de unas situaciones que hacen tan complicado el cumplimiento o que alteran de una manera importante y hacen excesivamente oneroso el cumplimiento de la obligación, podríamos entrar a hablar de una revisión
cuando efectivamente haya una alteración del equilibrio contractual. Aquí ya es otro cuento. Aquí ya no es solamente que hubo una fuerza mayor por la que yo no pude pagar el canon de abril. Aquí ya estaríamos diciendo que las situaciones son tan diferentes, tan difíciles para ese arrendatario en este momento y alteran de tal forma el contrato que vamos a solicitarle a un juez que examine ese contrato y que le devuelva, de ser posible, esas condiciones de equilibrio contractual. Entonces aquí este aparte que les puse señalado es de una sentencia que, perdón que no les puse ahí luego cuando les mande las diapositivas se las mando, cuando les mandemos las memorias se las mando con la debida fuente. Es necesario que el cambio sobrevenido modifique una circunstancia tan esencialmente requerida por la naturaleza del contrato o por la expresa convención de las partes que sin ella el contrato venga a menos. Las otras circunstancias que requieran uno u otro de los contratantes son irrelevantes, son de verdad situaciones tan esencialmente requeridas por la naturaleza del contrato que efectivamente alteren las condiciones, que de pronto, y lo voy a decir un poco fuerte, ¿cierto? Y espero que esto no nos lo cobren como al presidente de la Federación Nacional de Fútbol, pero que hayan disminuido los ingresos de un comerciante durante un mes, todavía no sabemos esto cuánto tiempo va a ser y por eso hay que empezar a tener esas conversaciones de una vez. Pero si uno se fuera desde la regla general, porque en un mes no haya podido prestar el servicio, imaginémonos un restaurante que tuvo un daño, responsabilidad del arrendatario. Entonces ustedes saben que en comercio yo puedo realizar mejoras y realizando una mejora de esas autorizadas, dañó un tubo y, mejor dicho, dejó el inmueble con unas condiciones que no le permiten prestar el servicio y durante un mes tuvo que cerrar y no pudo abrir al público. Esto no es imputable, claro, aquí estamos hablando de un tema imputable al arrendatario, en el caso real que estamos analizando estamos hablando de circunstancias externas que no se lo permiten, pero esto para ponerles de ejemplo que una simple disminución en cuanto a los ingresos no es per se, ¿cierto?, una condición que altere realmente de manera esencial la celebración de ese contrato, las circunstancias de ese contrato como para una modificación. Entonces es por eso que, repito, y ya les pedí perdón y permiso, y les voy a repetir esto muchas veces, cada situación tiene que mirarse de manera particular. Y esto es, hay comercios que en este momento están pudiendo prestar su servicio de manera virtual y por domicilios, que seguramente los ingresos no van a ser los mismos. Claro, es distinto cuando tengo un servicio abierto al público, pero hay comercios que están pudiendo prestar el servicio y por eso hay que mirar cada situación particular para determinar cuál es la estrategia con cada uno de ellos. Si es una condonación del canon, perdón, si es una disminución del canon, si es un acuerdo para un pago extemporáneo o un pago en unas condiciones especiales. Con cada uno de ellos tiene que determinarse porque no todos los comercios tienen la misma afectación. Hoy, ¿qué tenemos? Hoy tenemos muchos colectivos, por ahí teníamos a Soares, por ahí tenemos a... ahora se me olvidaba el colectivo que tenemos aquí en Manila, bueno, muchos colectivos pidiéndole al gobierno que congele los contratos de arrendamiento, pero hay que entender que una congelación de contratos de arrendamiento no significa una exoneración del pago del canon de arrendamiento. Tendríamos, y ahí lo que nosotros hemos dicho es posible que el gobierno pueda entrar a establecer, porque estamos en una emergencia económica, digamos, a nivel nacional, y eso hace que en un estado, perdón, de emergencia, y ese estado de emergencia le permite al gobierno salir a emitir esos decretos que establecen ciertas condiciones para muchos sectores, digamos que lo ha hecho en cuanto a aranceles, lo ha hecho en cuanto a fechas para los pagos de los impuestos, lo ha hecho en cuanto a condiciones laborales, en cuanto a la realización de asambleas, y esto es porque estamos ante un estado de emergencia nacional, económica y sanitaria que permite al gobierno, esta declaratoria permite al gobierno entrar a determinar ciertas condiciones. El gobierno sí podría entrar a determinar, muy posible lo va a hacer porque hoy lo que estamos viendo es una presión por todos los sectores o por muchos colectivos mejor
digamos, de los comerciantes, pero lo que no puede el gobierno es entrar a definir una exoneración, sino que sí podría entrar a definir unas formas de pago. Sí podría decir que para el mes de abril no se entenderá incumplimiento y que el pago se hará en 3 meses, como por ahí veíamos una iniciativa que ni siquiera me parece tan descabellada. Si estamos en un escenario en que la gente está pidiendo que le anulen el pago, pues esta iniciativa no es tan descabellada. Entonces, voy a mirar un momentico el chat, porque como les dije, si lo veo no puedo. Ah, bueno, aquí está. Aquí entonces, para ir contestando. Entonces aquí, creo que alguien tiene activado la pantalla y me está haciendo ahí dibujitos, entonces para que revisemos, que podemos ser nosotros mismos los organizadores. Bueno, aquí nos dicen, nos preguntan para ir contestando, ¿cierto? Para que no se nos queden todas al final. Entonces aquí me dicen, la ley no contempla la suspensión de las obligaciones a cargo del arrendatario por motivos de fuerza mayor. Tampoco establece la expiración del contrato por esta causa. Ay, se me fue, se me fue. Un segundito. Las causales de expiración están claramente definidas, 2008 y ninguna de ellas se refiere a la afectación del negocio de la renta. Ah, bueno, entonces aquí nos está haciendo Esteban una aclaración. Esteban, sí, realmente lo que les estamos diciendo, y por eso es que es tan importante diferenciar cuando estamos hablando de fuerza mayor o una alteración del equilibrio contractual. La fuerza mayor es simplemente que yo no voy a tener que pagar esos o tener que condonar o reconocer unos perjuicios asociados al incumplimiento. Esto no da lugar a una terminación. Pero cuando estamos hablando de una alteración del equilibrio contractual, como nos dice el Código de Comercio en el artículo 868, en contratos de ejecución periódica, el juez, como ves aquí en este apartecito que les ponía, el juez puede proceder no solo a examinar, sino también a decretar la terminación del contrato. Esto cuando en efecto hay una alteración sustancial del equilibrio en ese contrato de arrendamiento. Realmente, en esta situación, no podríamos decir de manera tan simple, tan olímpica, que realmente la no prestación del servicio al público por unos días, que todavía no sabemos cuántos son, podría significar automáticamente una alteración del equilibrio contractual. Pero hay otra parte importante y que para nosotros es esencial, y es que en ese aspecto social, en esa responsabilidad social que tenemos todos ante esta situación, propietarios, arrendatarios, inmobiliarias y todos los colombianos en general, y por ahí el artículo 95 de la Constitución Política nos habla del principio de solidaridad. Hay una obligación de solidaridad. Entonces también entren a revisar. Y este caso, digamos que esa alteración del equilibrio contractual es un tema que tiene que ser por estudio de un juez, ¿cierto? Esto tiene que ser determinado por un juez. Y como estamos hablando de un proceso ordinario, pues tenemos un requisito de procedibilidad en el que tenemos que hacer una conciliación, ¿cierto? Esa conciliación es el segundo escenario en el que podemos entrar a llegar a acuerdos con las partes, porque el primer escenario es hoy, el primer escenario es ahorita a las 3 de la tarde cuando se acabe esta conferencia. Todos tenemos una responsabilidad importante en recomponer este país. No es que esté descompuesto, ¿cierto? No seamos alarmistas, pero definitivamente para nadie es desconocido que esta situación en la que todos debemos quedarnos en las casas sí altera de una manera importante la economía de un país que no siempre ha tenido sus dificultades, ¿cierto? De un país que no tiene un sistema económico tan robusto y tan fuerte que pueda soportar fácilmente un aislamiento preventivo obligatorio de los ciudadanos y que bloquee de alguna forma pues el desarrollo de las relaciones o el desarrollo normal de las relaciones económicas. Entonces ese principio de solidaridad que vamos a mirar un poquito también, que está implícito en las partes dentro de los contratos, es el que nos tiene que llamar y el que tenemos que también esbozarle a esos propietarios para invitar los acuerdos. Hay que hacer acuerdos, porque esto en una situación en una situación o en un escenario mejor judicial,
puede llegar a realizarse en un momento en el que ya sea muy difícil recomponer las condiciones para un comerciante, que de pronto sea muy difícil para un comerciante seguir prestando el servicio y que prefiera mejor entonces una terminación del contrato. Entonces, definitivamente para el propietario también es bueno que lo hagamos. Aquí me están preguntando, permítanme un momento, aquí me dicen, que esta la han hecho mucho, que ha pronunciado a las aseguradoras como el libertador de este tema, ya que nosotros como inmobiliaria debemos reportar esos inquilinos para que nos respondan por esos cánones. ¿Sí? Bueno, entonces, ahí, bueno, lo que me están preguntando de las aseguradoras, pues lo primero que tengo que decirles es que pues somos el gremio, ¿cierto? Y no las aseguradoras, entonces eso es una consulta que tienen que hacer a sus aseguradoras y a sus afianzadoras. Es pues realmente la respuesta más pertinente que yo les puedo dar porque si bien ellos han enviado algunos formatos, yo lo que les puedo decir es que esos acuerdos que vayan a hacer con los propietarios y con los arrendatarios deben vincular a las aseguradoras. Esa es una sugerencia importante porque definitivamente pues ahí está el respaldo que ustedes tienen dentro de este contrato de arrendamiento, que no sean modificaciones al contrato, no modifiquen el contrato de arrendamiento que es el que está afianzado o asegurado y por el que les van a responder las aseguradoras. Realmente lo que deben es entrar de pronto a hacer acuerdos, a hacer transacciones. Me parece, el abogado Rafael Gómez daba esa recomendación y me parece pertinente, y es que hagan transacciones por el canon de abril, transacciones donde hagan partícipes a las aseguradoras y a las afianzadoras. Ellos veo que están haciendo una labor importante como sacándoles algunos modelos, algunas cartas. Esto es, digamos, como lo que ellos nos han informado. Pero de nuevo, cada situación particular tiene una revisión y esa pregunta que me han repetido varias veces y que por aquí me dicen es muy importante contestarla, no se la están haciendo al que toca porque pues nosotros no somos afianzadoras ni aseguradoras, sino gremio inmobiliario. Entonces creo que ellos deben ser los que les contesten a ustedes esa pregunta. Pero entonces aquí también es muy importante algo que tengan en cuenta. Y es que la confusión, y cuando hablamos de aseguradoras también, digamos que entraba como ese tema, y es que cuando hablamos de fuerza mayor, que no estamos hablando de eximir el canon, de borrar el canon, de que se anule la obligación de pagar un canon, significa que nosotros lo que tenemos que hacer es ir a ver cómo nos van a pagar, cómo vamos a establecer esas condiciones, ¿cierto? Si la parte aduce una causal de fuerza mayor, unas condiciones extraordinarias o imprevisibles posteriores a la celebración que alteraron tan gravemente que no pueden cumplir, digamos, ya hoy ese canon, tienen que ustedes tener en cuenta que ese canon sigue causado, que ese canon se va a pagar de otra manera, pero también, y este es el concepto del gremio, de lo que les decía yo, este es el gremio inmobiliario, este es el gremio de las inmobiliarias, este no es el gremio, digamos, de los arrendatarios, y este concepto puede ser debatido, puede ser rebatido por algún abogado, pero para nosotros, y digamos que ahí sí les puedo hablar yo, desde el gremio sí les puedo hablar yo, desde las aseguradoras no les puedo hablar porque no somos aseguradoras, para el gremio, esas condiciones que alteran de manera importante o esencial ese contrato y que son posteriores a la celebración del contrato, si se predican para el arrendatario, se predican también para el contrato de administración. Ese es el concepto del gremio. Para nosotros, la fuerza mayor no solamente puede ser esgrimida por un arrendatario. Si el arrendatario tiene unas condiciones que nosotros podemos entrar a verificar, donde en efecto no puede hacer un cumplimiento a tiempo, esas condiciones de fuerza mayor son también replicables a la inmobiliaria. Este también es un contrato de ejecución sucesiva o periódica. El contrato de administración también tenía unas condiciones al momento de la celebración, cuando yo asumí la responsabilidad de garantizarle el canon, y esas condiciones pueden verse seriamente alteradas o afectadas por estas condiciones, a su vez, y valga la redundancia, de emergencia sanitaria.
Aquí nos dicen que una idea, quizás si se hace un acuerdo con el propietario en ser flexible y no cobrar uno de los meses de arrendamiento en este tiempo de cuarentena, los arrendatarios se pueden comprometer a pagar al inmobiliario el porcentaje que le cobra al propietario por la administración. Bueno, realmente ya eso es una negociación que tienen que hacer, cada uno pues tiene que mirar, cada situación tiene que sopesarse, porque realmente hay situaciones tan gravosas que creo que lo último que debemos entrar como y es una invitación, que espero que no suene mal, pero creo que lo último que debemos a un arrendatario que no está recibiendo ingresos, que está en una situación donde está tratando de sostener a unos empleados y no terminar esos contratos, es importante que esa conversación no parta desde los intereses de la inmobiliaria. Yo creo que ese tal vez no sea un mensaje muy adecuado, que lo primero que entremos a mirar es cómo protegemos los intereses, sino que si hay acuerdos, posiblemente también tendrá que acordarse en cuanto a la administración, pero eso es algo que cada uno de ustedes tiene que revisar. Por aquí me están levantando la mano. Vengan, yo miro cómo hago. Llegamos a los 300, mucha gente, muchas gracias por esa participación tan buena. A ver, yo cómo veo, esperen un momentico, que no sé, 2 participantes, bueno, esperen un momentico porque es que no estoy, bueno, esperen que tengo que salir un momentico de aquí y meterme aquí. Para verlos. Aquí ya los vi. Entonces, la mano levantada, le voy a dar la palabra a Claudia Álvarez de Coldwell Banker. ¿Listo? Claudia. Claudia, tienes la palabra. No, María Alejandra, es que no escucho bien. Discúlpame, espera. De pronto se equivocó. Elkin Sánchez también nos levantó la mano. Elkin, ahí tienes el micrófono abierto. ¿Puedes hablar? O no sé si no lo estoy haciendo bien. Si no, bueno, entonces vamos a... sí, pues yo aquí le quité el mute. Bueno, entonces vamos a seguir con las preguntas en el chat, como las tienen escritas. Listo. Ya, déjenme aquí, yo abro el chat para seguir leyendo. Entonces aquí, aquí me dicen... si mi arrendatario, por el contrario, se encuentra favorecido porque el inmueble que tengo como arrendador es para un supermercado que al contrato de la Realidad Nacional factura más y más y me solicita que le rebaje el arriendo por la situación muy dura que debo tomar, pues realmente ahí no hay ninguna afectación, como les digo. Y vamos a ver un poquito. Esa intervención del juez, cuando hay una alteración al equilibrio económico, tiene también unos límites. Eso no quiere decir que no los invite a esa conversación, a establecer y que ustedes puedan llegar a acuerdos incluso de disminución de cánones, pero pues sí, o de disminución o de exoneración, eso es algo que ustedes tienen que determinar. Pero vamos a ver hasta dónde llegan las facultades del juez en un eventual proceso judicial donde tengamos que revisar si en efecto hubo alteraciones al contenido esencial de ese contrato. Entonces, por aquí, otra preguntita para irles contestando. Por aquí entonces me dicen, María Alejandra, muy buenas tardes. Mi consulta va frente a la terminación del contrato una vez pase la contingencia y es con respecto a la solicitud de terminación con la debida anticipación. Hoy una persona cumple con ese tiempo, pero no tiene la forma de hacer la notificación por medio de correo certificado. Esta notificación puede enviarse una vez pase la contingencia. Vean, cuando estamos hablando de condiciones de fuerza mayor, muy buena la pregunta de Diego porque nos lleva otra vez al tema de la fuerza mayor y cómo la fuerza mayor sí puede de alguna forma ser esbozada para el no cumplimiento a tiempo de ciertas obligaciones asociadas al contrato. Ahí pues yo me voy a ir de juez porque realmente eso es una condición que tendría que estudiarse en cada uno de los casos particulares, pero yo creo que si en efecto hay condiciones que no le permiten, que le impiden a esta persona enviar un correo certificado porque no se esté haciendo la prestación de este servicio postal, entonces lo importante es que por lo menos haya una manifestación de la intención, que yo luego pueda demostrar que yo manifesté mi intención de no renovar,
pero no tenía cómo hacerlo conforme a la ley. Ahí cuando estamos hablando de arrendamientos de vivienda, recordemos que la ley 820 nos dice que hay unos medios de notificación para ciertas condiciones. Cuando estamos hablando por ejemplo, el incremento del canon, yo puedo notificar o por servicio postal autorizado o por el medio que hayamos establecido las partes para notificación, lo que hayamos determinado en el contrato. Yo puse una clausulita y le dije que las notificaciones asociadas al contrato se le iban a hacer enviándole un correo electrónico, y ahí ponemos el correo electrónico que nos diga. Pero hay elementos especiales donde la ley 820 me exige una notificación, medio de notificación particular. Creo que el legislador... No fue casual que el legislador nos diera la posibilidad de notificar por cualquier medio de notificación unas cosas y que para otros nos haya pedido servicio postal autorizado. Hay abogados que opinan que aunque sea la terminación, se puede notificar por correo electrónico o por envío con el mensajero, pero realmente la ley 820 indica que la terminación o la intención de no renovar el contrato tiene que ser por servicio postal. Entonces, lo que yo les recomendaría es que por lo menos se manifieste la intención y las condiciones de fuerza mayor que no le permiten cumplir con esta obligación digamos, a tiempo y en la forma en que me lo está diciendo me lo está exigiendo la norma. Para arrendamiento comercial es el medio de notificación que ustedes hayan definido, con la anticipación que hayan definido. Ahí sí no tenemos ni 3 meses de anticipación, ni la norma nos dice que tiene que ser por servicio postal autorizado. Aquí Luis Carlos Arango me está levantando la mano. Vamos a volver a intentar a ver si yo sí le quito el mute y a ver si la persona sí habla. Luis Carlos, tienes la palabra. No, un momento, un mute. Sí, Luis Carlos. Sí, en el caso de los arrendamientos de vivienda. Sí, ¿me escuchas? Vamos a desistir de la levantada de mano porque esto no me está funcionando, pues ahí ¿Me escuchas? Bueno, aquí me dicen, la agencia me envió una solicitud anticipada del contrato, es decir, que no me pagarían a partir del mes de abril, pero ella sigue usando el inmueble y no puede hacer la entrega por la cuarentena. Vamos a mirar más adelante el tema de la restitución del inmueble en escenarios de cuarentena. ¿Listo? Ya escuchan a Luis Carlos. Bueno, denme un segundo. ¿Me escuchas, por favor? Porque yo no. Ustedes lo escuchan y yo no. ¿Qué será? Luis Carlos, todos lo escuchan menos yo. Entonces, ¿yo qué hago? Denme un segundo. Un segundito. Oh, my God. Mi audio. Asisten altavoces. A ver. ¿Yo qué hago? Puede ser. Por aquí me dicen, ¿será que puedo? Ahí apagaste tu micrófono. Ya vi qué pasó. Luis Carlos, habla por favor, que ya te escucho. Mira, en el caso particular mío, yo tengo un inmueble. Yo le había pedido a esta persona el arrendamiento, sin embargo no lo ha querido desocupar. Y ya va a ser la segunda vez que lo va a pedir. Ella está en la obligación de restituirlo. Bueno. Es un inmueble de vivienda. Bueno, entonces, Luis Carlos, listo. Vamos te voy a pedir que me esperes un momentico porque tu pregunta la voy a responder en unas 4 diapositivas más. ¿Listo? Te agradezco mucho, muy amable. Con mucho gusto. Bueno, entonces, sí, ya pueden levantar la mano porque era que yo no lo tenía silenciado, sino que lo tenía en 0 el volumen. Entonces, eso era lo que estaba pasando, que yo no los escuchaba. Listo, entonces, aquí me dicen, ¿qué hacer si no se puede hacer la restitución? Se los voy a contestar, María Isabel, en un momentico. Lo que podemos hacer como inmobiliaria es no cobrar intereses moratorios y sugerir que no haya incrementos. Listo, esos son posibles arreglos, que muy bueno pues que lean aquí como estas sugerencias que se están haciendo, que ya pueden implementar ustedes con cada uno. Si ya hemos hablado con el propietario, el cual tiene un arriendo en un local que obviamente está cerrado y no está persiguiendo ingresos, y este inquilino nos ha dicho que no puede pagar por fuerza mayor, ¿qué nos recomienda en este caso? Ya que el propietario no accede y el inquilino no paga. Bueno, ahí entonces de nuevo, hay que explicarle, y los arrendatarios de comercio tienen que tener esto muy claro. Están esbozando situaciones de fuerza mayor, están alegando la fuerza mayor de manera bastante
que olímpica, ¿cierto? Sin que realmente, primero, haya una declaratoria, y eso es importante, y segundo, están asumiendo que la fuerza mayor les da el derecho a no pagar, y no es así, y eso hay que explicárselo. Y no solamente eso, es que en un escenario posterior, y es explíquenle a los arrendatarios, venga, que es mejor llegar a acuerdos. Es mejor llegar a acuerdos, ¿por qué? Porque usted, que tiene ahí su restaurante, que lo tiene acreditado, que tiene una clientela, que ya lo conocen, que tiene un derecho a la renovación, lo puede perder por una mora. ¿Por qué? Porque es que las condiciones de fuerza mayor se tienen que acreditar. Lo segundo es, primero, solamente la fuerza mayor le aplica, para yo esgrimir un argumento de fuerza mayor, y esto es importante y lo estaba dejando de lado y me lo estaba saltando, y es que le va a aplicar solamente al arrendatario cumplido, al que cumplió con la obligación, que estaba cumplido en el momento en que se presentaron esas condiciones de fuerza mayor. Si aquí estamos hablando de fuerza mayor en el momento en que hubo una declaratoria de aislamiento obligatorio preventivo, en ese momento tendría que haber, esa persona tendría que estar, digamos, a paz y salvo con sus obligaciones. Solo se puede alegar para el obligado cumplido, para el que está cumplido. Y lo segundo que hay que tener en cuenta, ustedes tienen que ser esos asesores para los dos. Ustedes tienen que ser el amigo, el asesor del propietario y del arrendatario. Y a ese arrendatario tenemos que explicarle todas las condiciones. Hay que explicarle, primero, que esto es un proceso judicial, que él le tocaría, que si inician un proceso de restitución por ese incumplimiento, él tendría que entrar a demostrar las condiciones de fuerza mayor. Hay la recomendación, y en esto muchos abogados pueden no estar de acuerdo conmigo, pero como les digo, para nosotros es importante también la protección que tiene que tener la inmobiliaria. Todos los arrendatarios alegándonos fuerza mayor, y nosotros en el mismo escenario de normalidad, cuando hay unas condiciones de alteración de esa situación que había cuando firmamos el contrato, para nosotros no debe ser así. Si a mí me están alegando una fuerza mayor, ustedes pidan a ese arrendatario que les envíe por escrito esas condiciones de fuerza mayor que les alegue. Por ahí he visto incluso unas cartas muy interesantes, la verdad. Hay arrendatarios muy bien asesorados y acompañados de abogados, en las que están alegando y explicando de una manera pues muy jurídica y muy letrada las condiciones de fuerza mayor, o por qué mejor están unas condiciones de fuerza mayor que no le permiten pagar el canon. Pídanles que por favor les envíen por escrito que ellos no están cumpliendo porque hay unas condiciones de fuerza mayor, porque de esa manera se abre esa posibilidad para el inmobiliario de también aducir esas condiciones de fuerza mayor que les alegan a ustedes en cuanto a la obligación que yo tenía de pagar a tiempo, ¿cierto? Que yo tenía de pagar los primeros 5 días del mes. Esto puede ser polémico, pero es que en un contrato de arrendamiento yo lo puedo asumir, pero si estamos diciendo que hay miles y miles de comerciantes alegando la razón o la causal de la fuerza mayor para no cumplir y seguir pensando que el inmobiliario estaría en la misma situación, puede llevar a una afectación muy grande del sector inmobiliario, puede llevar a una afectación muy grande de las inmobiliarias. Y por eso es que nosotros tenemos esa posición, porque si la condición de fuerza mayor le impide cumplir el arrendatario, también es un contrato de ejecución periódica de administración, y la garantía del canon, a esa garantía del canon mejor yo me obligué en un escenario completamente distinto a una situación como la actual, en la que estas personas en efecto no están pudiendo tener a cambio del canon la contraprestación de la utilización del inmueble, la utilización total, porque tampoco es que no haya o que la utilización sea nula. Ese inmueble sigue siendo utilizado por el propietario, ese inmueble sigue siendo ocupado con el mobiliario del propietario, ese inmueble va a seguir siendo ocupado por él, ese inmueble tiene la acreditación, tiene el nombre, tiene el establecimiento de comercio aún ocupándolo. Entonces tampoco podemos decir que la utilización es nula. Lo que pasa es que, y ya nos vamos a ir entonces al siguiente elemento, lo que pasa es que sí es posible que esa condición o esa contraprestación que había a cambio del canon de arrendamiento se esté modificando de una manera tan grande, ¿cierto? Es que yo lo estaba buscando para prestar un servicio al público y no de bodega, de mesas y sillas, pues por decirlo de una manera ahí pues medio jocosa, no era de bodega, y un canon tan alto no se compadece pues con un inmueble para guardar el mobiliario. Entonces, sí es posible que pudiéramos hablar de una situación que resulte excesivamente gravosa para el obligado. Entonces, miremos un poquito de qué se tratan esas condiciones. Les contesto otro poquito. Buenas tardes. Como inmobiliaria acudiendo a ese desequilibrio contractual, podemos pagarle al propietario como recaudo
contra recaudo que hagamos del inquilino, pues ahí es cuando ustedes deben, primero que el inquilino les manifieste por escrito que esa es la situación que alega para no cumplir, y de esa manera ustedes podrían aducir también, venga, que tal vez en esta situación de fuerza mayor, y ahí revisen las condiciones, ustedes pueden revisar, y por eso vamos a hablar un poquito del hecho notorio, y en esas condiciones yo podría pensar en también establecer o aducir que esa causal de fuerza mayor que le impide el cumplimiento a él, puede impedírmelo también a mí, porque también se está alterando el orden económico inicial para el contrato de administración. Entonces miremos un poquito de qué se trata, cuáles son los elementos a demostrarse cuando estamos hablando de un desequilibrio, una alteración del equilibrio contractual. Aquí antes de que pasemos, ¿cuál es el lineamiento cuando no se pudo realizar el trasteo y entrega? Me están preguntando mucho por trasteo, ya les voy a contar, esperen un momentico que ya vamos a llegar allá, es que como tengo la diapositiva, si les digo ya, pues cierto, no, ahí está, esperen un momentico. Los elementos a demostrarse para poder llegar a hablar de un desequilibrio contractual, entonces, digamos que jurisprudencialmente ya nos los han marcado. Aquí nos dicen que la parte que considere que puede prevalerse de la acción tipificada como desequilibrio contractual o alteración del equilibrio contractual, tendrá que probar dos elementos muy importantes. Primero, que tiene un contrato de ejecución sucesiva o periódica con prestaciones de futuro cumplimiento. Un contrato de arrendamiento es perfectamente o cabe perfectamente en esta condición, y la ocurrencia de circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles posteriores al perfeccionamiento del negocio jurídico que alteren el valor u onerosidad de grado tal que resulten excesivamente gravosas o ruinosas para el obligado. Entonces, miren que para que podamos hablar de una alteración de las condiciones, para que nos vayamos más allá de la fuerza mayor, y esto lo repito porque es importante, solo nos están hablando de fuerza mayor, que hay una fuerza mayor y que no pueden pagar. Ok, la fuerza mayor significa que usted no es incumplido, usted no me pagó porque habían condiciones externas que no le permitían recibir el dinero para pagarme, vamos a acordar cómo me va a pagar. Pero si las circunstancias son de tal magnitud, de tal alteración, que resulta excesivamente gravoso el cumplimiento de esas obligaciones como las habíamos pactado inicialmente, ahí entonces podríamos hablar de un desequilibrio contractual para modificar las condiciones, para entrar a regular, a adecuar un canon, para ya no entrar a decir que simplemente me va a pagar los 3 meses siguientes, sino que tal vez yo tenga que permitirle pagarme el 80% del canon durante los 3 meses siguientes, y no simplemente una modificación al pago. Eso es lo que ustedes tienen que estudiar. Si realmente hay una afectación esencial, ya lo que podemos entrar a mirar es el contrato mismo, no solo el cumplimiento de la obligación. ¿Y a qué se refiere entonces la ley con lo de excesivamente gravosas? Realmente la norma sustantiva no nos definió a qué se refería esa frase o esa concepción de excesivamente gravoso. La excesiva onerosidad en el 868 vemos que simplemente nos dice que si resulta excesivamente oneroso, si las circunstancias se alteran, pues podría haber lugar a que un juez revise el contrato e incluso determine la terminación del mismo, ordene la terminación del mismo. Entonces no nos dice qué es, o sea que deja a potestad del juzgador la determinación de qué se puede entender como excesiva onerosidad. Claro, porque eso depende de cada contrato. Eso depende de cada contrato. Entonces, ahí tenemos algunas luces desde la doctrina y desde la jurisprudencia de qué es o a qué se refiere la excesiva onerosidad. Por aquí, por aquí se me fue, no puedo ver, un momentico. Por aquí en 1969, el Comité Asesor para la Revisión del Código de Comercio, en el acta número 39, habló de ese artículo 868, cuando se estaba revisando el tema de permitir esa intervención judicial en la voluntad de las partes, en la voluntad privada, porque eso es lo que finalmente termina pasando, que a pesar de que lo pactamos, y por ahí entonces estamos hablando de ese principio de pacta sunt servanda, que es que el contrato es ley para las partes. ¿Cómo puede ese principio de que el contrato es ley para las partes de alguna forma pasarse, no por encima, pero ponerlo a conversar con el principio del equilibrio contractual, que se entiende impreso en todas las relaciones negociales, en todas las relaciones privadas?
que es también conocido pues como la cláusula rebus, que se entiende incluida en cualquier contrato sin necesidad de que las partes las hayan escrito. Entonces aquí en esa revisión del 868 habían establecido que cuando se hablaba de excesiva onerosidad se decía que era un cambio de circunstancias que altere de tal modo la relación de valor inicial entre las recíprocas prestaciones que de modo tal que una de ellas sobrepasa en una mitad más del valor de la otra, o sea, 50% más. Cuando estamos hablando de comercio es que se supere 50%. ¿Cómo entramos con ese concepto? A los cánones de arrendamiento, a la contraprestación del uso y goce. Si de pronto la gente deja de salir, si después de que termine el aislamiento obligatorio preventivo, la gente de todas formas sigue con miedo y no quiere comer en restaurantes y hay una alteración tal de los ingresos, es algo que tendrán que entrar a determinar con cada uno de sus abogados. Aquí tenemos abogados muy buenos en este conversatorio, así que son asesores pues, de inmobiliarias. Eso es algo que tienen que entrar a determinar. ¿Cómo yo llevo esto a una prestación de un canon periódico a cambio de un uso y goce de un inmueble? Y pues siguiendo como con las luces que nos dan sobre esta definición, la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 21 de febrero de 2012 nos decía que para que hablemos de una excesiva onerosidad es indispensable un desequilibrio prestacional cierto, fundamental o significativo y no cualquiera, que genere una desproporción grande con su incremento desmesurado o sensible disminución de la contraprestación. Aquí no estamos hablando de excesiva onerosidad en cuanto a que se incremente de manera desmesurada la obligación de la parte, pero sí estamos hablando de una sensible disminución de la contraprestación, que antes era para un servicio al público y que con estas condiciones dadas por el gobierno, hoy no está pudiendo hacerse esa prestación de servicio al público. Entonces, sí podríamos hablar, para algunos casos, sería posible hablar de una sensible disminución de la contraprestación, pero eso es particular y hay que estudiarlo en cada uno de los contratos. ¿Listo? Aquí me dicen, por aquí, si el arrendatario paga el arriendo, por ejemplo, de abril y argumenta fuerza mayor para terminar el contrato y entregar el inmueble, es válido. Como les digo, eso es una situación que tendrá que estudiarse. Si él argumenta fuerza mayor para terminar el contrato, él está obligado a pagar una indemnización por terminación anticipada, que tienen que revisar cuál es la definida, si es el de comercio, o tendrán que, en vivienda, pues que son 3 cánones de arrendamiento. Él está obligado a pagarla, es la obligación que tiene por una terminación anticipada. Y si está alegando una excepción de fuerza mayor para pagar esa indemnización por terminación anticipada, tendrá que demostrarla perfectamente, pues digamos que ahí ya lo que corresponde es iniciar el proceso de cobro de esos cánones de arrendamiento, de esa indemnización, y él tendrá que demostrar que en efecto hay unas condiciones de fuerza mayor que no le permitían continuar con el contrato y que lo eximen de pagar indemnizaciones asociadas a la terminación, ¿cierto? Eso ya es algo que tendrá que entrar a demostrar. Que están teniendo problemas con el audio, ¿alguien sabe si después ella lo va a subir a alguna plataforma? Sí, esto va a quedar en YouTube. Me dicen si tienen, no sé, los demás me están escuchando bien, es que alguien me dice que está escuchando mal. Bueno, los demás están escuchando bien. Entonces, estos son los conceptos que podemos tener en cuenta cuando estamos hablando de una excesiva onerosidad, pero hay que entrar a determinarlo en cada uno de los contratos, de nuevo, ¿cierto? Ya les pedí disculpas porque les voy a repetir esto muchas veces. Por aquí me están levantando la mano, entonces vamos a darle la palabra a John Pimienta. A ver, un momentico, participantes. Luis Carlos, te voy a... Ah, no, ese ya la había levantado. Bueno, no. Veía como una mano levantada, pero creo que ya no está. Entonces, listo. Hay otro elemento muy importante que debemos tener en cuenta. Entonces, primero estábamos hablando... Yo corro el chat por aquí. Listo. Primero hablamos entonces de unas circunstancias excesivamente gravosas para poder hablar de un desequilibrio contractual. Pero
y dijimos que esas circunstancias tienen que entrar a demostrarse, yo las tengo que probar, pero aquí hay algo que debemos tener en cuenta y es el hecho notorio. Estamos hablando en una situación de emergencia sanitaria, de pandemia internacional, ¿cierto? De pandemia mundial declarada por la Organización Mundial de la Salud. Estamos hablando en un decreto nacional que obligó a la gente a quedarse encerrada. Podríamos hablar de un hecho notorio. ¿En qué cambia eso? Eso cambia en que si hablamos de un hecho notorio, entonces ya las partes en ese eventual proceso judicial no van a tener que demostrar que efectivamente tenían unas condiciones que les impedían el cumplimiento o que les afectaron de tal manera la situación, la condición, el escenario, que se vio alterado el equilibrio contractual. Eso es lo que hace el hecho notorio. Para ponerles un ejemplo clarísimo, no, lo sube La Lonja. Esta charla queda en el canal de YouTube de La Lonja y lo buscan así, Lonja de Propiedad Raíz. Ahí lo encuentran, Lonja de Propiedad Raíz de Medellín, Antioquia, creo. Lo van a encontrar. Igual en todas nuestras redes lo van a ver. Entonces, para que entendamos este ejemplo del hecho notorio, nos vamos a ir por allá en el 98 al UPAC. El UPAC, que entonces fue cuando, por estas condiciones que se habían establecido para el cobro de unos intereses y por unas condiciones económicas nacionales e internacionales, esas condiciones establecidas llevaron a que se hiciera excesivamente gravoso el cumplimiento de las obligaciones de los deudores del UPAC. Para ese caso, en múltiples pronunciamientos, la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia estableció que existía un hecho notorio y que la parte no tenía que entrar a demostrar que las situaciones externas le alteraron de tal manera la realidad que no podía seguir cumpliendo el contrato como estaba establecido y que el contrato no tenía un equilibrio contractual y que debía hacerse una modificación del contrato. Ahí en ese caso se determinó que existía un hecho notorio y aquí en este caso tenemos una situación en la que posiblemente podríamos estar ante un hecho notorio. No les estoy diciendo que sí, cierto, pero es para tenerlo en cuenta, para que sus abogados lo tengan en cuenta, que en estos casos hemos tenido unos pronunciamientos por parte del gobierno, por parte de autoridades administrativas, en donde empiezan a hablar de esa fuerza mayor, empiezan a hablar de calamidad pública, y esto puede llevar a que al final estemos ante un hecho notorio donde en un eventual proceso judicial la parte ya tenga de entrada acreditado que las condiciones fueron atípicas, que se alteró de tal manera el equilibrio contractual que tiene que revisarse el contrato o terminarse el mismo sin que haya lugar a pago de indemnizaciones. ¿Y a qué me refiero? Miren por aquí, la circular 002 de las super sociedades del 17 de marzo, que nos habla, y seguramente ustedes las conocen, estos se los hemos estado enviando estos pronunciamientos, nos dicen, miren que en esa circular 002 ya el gobierno nos empieza a hablar de fuerza mayor. Aquí en este caso las supersociedades, y para el tema de la realización de asambleas, en esta circular nos dijeron, primero que las podíamos hacer por canales virtuales, que aunque ya las hubiéramos citado para que fueran presenciales, podíamos simplemente notificar que fuera por un medio virtual, pero al final nos dijeron, y si de todas formas, a pesar de esos canales virtuales, no es posible o lograr el quórum, o no es posible que la gente se conecte, o para usted no es posible hacerlo por un medio virtual, usted tiene la posibilidad de suspender la realización porque hay unas condiciones de fuerza mayor o caso fortuito que no le permiten realizarlas. Y les cito textual, los representantes legales deberán advertir de inmediato esta situación extraordinaria a los socios convocados por el mismo medio que se hizo la convocatoria, conforme a que esta situación de emergencia sanitaria y las órdenes de las autoridades competentes implican la imposibilidad de realizar la reunión por hechos que podrían considerarse como eventos de fuerza mayor o caso fortuito. Ya el mismo Estado nos está empezando a dar luces y a decir que es posible que aquí haya una situación de fuerza mayor que impide, digamos, la realización normal de las actividades. Aquí entonces nos hablaron de fuerza mayor. Pero también un decretico, el 087 del Distrito Capital de Bogotá, empieza a hablar, que no nos es aplicable, claro, pero que son pronunciamientos, digamos, por autoridades en donde están hablando ya de condiciones de calamidad pública. Aquí nos dice, una que se me fue, fuerza mayor, calamidad pública.
Bueno, es porque en ese pronunciamiento de la alcaldía se remiten a la sentencia 466 de 2017 de magistrado ponente Carlos Bernal Pulido, donde nos dice esa sentencia que la calamidad pública alude entonces a un evento o episodio traumático derivado de causas naturales o técnicas que altere gravemente el orden económico, social y ecológico y que ocurre de manera imprevista y sobreviniente. Muchos pronunciamientos ya nos están hablando de calamidad pública que es una situación en la que se altera gravemente el orden económico. Entonces, por eso les quiero invitar a que pensemos si no están de alguna forma estableciéndonos un hecho notorio en cuanto a las condiciones adversas o alteradas en este estado de emergencia económica y social, que como les decía, el decreto 417 del 17 de marzo de la Presidencia de la República fue el que declaró el estado de emergencia económica y social para Colombia, y por eso es que por este estado de emergencia el gobierno puede entrar a determinar, y lo ha podido hacer, estos diferentes decretos para establecer situaciones para diferentes sectores económicos. ¿Esto por qué es importante? Porque si hablamos de hecho notorio, tendríamos nosotros que de una vez empezar a acordar, sin necesidad de llegar a un escenario judicial en el que ya el hecho notorio no requiera ni siquiera prueba, porque está demostrado, porque fue obvio para todos, porque las circunstancias fueron tan conocidas para todos que hay una claridad frente a que la situación económica se alteró en un modo excesivamente gravoso para alguna de las partes dentro del contrato. Es importante, y esto digamos que para ya ir cerrando un poquito esto, irnos al arrendamiento de vivienda, es importante que tengan en cuenta este aspecto también, que muchas veces dentro del contrato hacemos una distribución del riesgo y estas cláusulas son perfectamente válidas. Hay contratos de arrendamiento que por el tipo de contrato que teníamos, por el tipo de comercio que iban a poner, por el tipo de negociación que hicimos, establecimos cláusulas en la que definimos quién asumiría el riesgo en casos de fuerza mayor o caso fortuito. Si así lo hicimos, en repetidas ocasiones la Corte Constitucional ha validado la legalidad de estas cláusulas. Aquí una de ellas. En los casos de renuncia de situaciones futuras no previsibles, las partes administran el riesgo y lo distribuyen, de manera que, por lo general, estas cláusulas son lícitas. Entonces, es un llamado también a revisar cada uno de los contratos, porque es posible que se haya entrado a determinar esa distribución del riesgo. Cada caso analizarlo, para quienes están haciendo un aporte. Cada caso toca analizarlo, y el buen hábito de pago de nuestros arrendatarios durante el tiempo del contrato será un factor determinante para nosotros, las inmobiliarias, filtrar quién realmente sí necesita que lo ayudemos y quién está aprovechando la situación. Es cierto, realmente lo que estamos viendo es que se ha desvirtuado ese concepto de la fuerza mayor, y lo que estamos viendo es que en muchos casos están alegándolo de manera muy libre simplemente para buscar el no cumplimiento. Vemos iniciativas en redes sociales donde dicen no pague los arriendos, que usted está muy mal. No, o sea, cada situación es particular primero que todo, y yo no puedo pretender que voy a anular, y como ya lo dije, a un propietario de un derecho que tiene al canon. Y ponemos un ejemplo de la vida real que siempre pongo: yo voy a seguir pagando mi canon de arrendamiento. Yo no tengo una afectación, mi trabajo fue perfectamente virtualizado y antes el COVID me tiene trabajando hasta más, ¿cierto? Y así muchas personas. Esos que no tenemos afectaciones, estamos llamados a cumplir ya, a cumplir rápido, a cumplir lo antes posible, porque esa labor de entrar a reconstruir el tejido económico y social es de todos. Entonces sí, es mirar cada uno, porque si hay casos en los que están aduciendo de manera muy olímpica condiciones de fuerza mayor y que no son, digamos, como ni demostrables, ni son tan simples, pues que yo diga que porque de pronto hubo una disminución en el ingreso de un mes, voy a buscar entonces que se omita o se anule totalmente un canon. Eso tienen que estudiarlo con cada uno digamos, en cada uno de los casos. Por aquí entonces me levantaron la mano. Vamos a ver. Augusto Lopera, tienes la palabra. Dame un segundo. Ahí. Augusto, tienes, yo te puedo quitar el mute, pero creo que lo tienes en mute tú también. Quítale el mute tú y yo se lo quito. Ya. Listo. ¿Me escucha? Cuéntanos. Sí, te escuchamos. Bueno, yo quiero ser, doctora María Alejandra, primero resaltar pues definitivamente la charla tan interesante para todos, etc.
Sin Muchas embargo, gracias. yo sí que demasiado interesante, como siempre tú tan clara en todo, pero yo sí quiero llamar la atención un poquito por lo siguiente, que ahí lo dije pues en escrito y quiero reiterar. Tú mencionaste el tema brevemente, pero pasaste muy rápido, y es el tema de las aseguradoras. ¿Qué quiero Sí. comentar yo de las aseguradoras? No obstante, pues que digámoslo así, no es problema de la lonja, pero al fin y al cabo es el ente que nos agremia. Ahí de pronto un parentecito, te interrumpo, que no se entienda que les estoy diciendo que no es problema de la lonja, no. Definitivamente todo lo que afecte o concierne al sector inmobiliario es problema de la lonja. Lo que no puedo es darles respuestas, pues porque me estaría ahí pues tomando Sí, como una vocería que no me corresponde. perfecto, muy claro eso. Pero yo sí quisiera muy brevemente como esgrimir una posición que he hablado con algunos colegas inmobiliarios que debemos como tratar en lo posible, los que estén de acuerdo en unificar criterio en ese aspecto, y es lo siguiente. Nosotros normalmente muy cumplidamente le pagamos a las aseguradoras las primas por el concepto del aseguramiento de nuestros cánones. Yo pienso que en estos momentos, en estricto orden jurídico, las aseguradoras, cualquiera que sea, no tiene ningún argumento para decir no voy a pagar como consecuencia del COVID-19, como consecuencia de la crisis de la pandemia, etcétera. Precisamente, justamente, por eso nosotros aseguramos los casos de arrendamiento, para que en diferentes eventos, entre ellos la mora del inquilino, que se está presentando ahora, nos pague la aseguradora. En resumen, lo que digo es que yo pienso que nosotros mañana, pasado mañana, esta semana, pues cuando sea procedente según cada aseguradora, debemos reportar inmediatamente a la aseguradora a los morosos, porque entre otras cosas, como lo han dicho algunos ahí, hay muchos morosos, los de siempre, son los primeros que nos han escrito y que nos han llamado argumentando la crisis, esos morosos. En todo caso, lo que quiero decir en resumen es, creería muy respetuosamente que los inmobiliarios debemos proceder con inmediatez a reportar a los morosos. Obviamente que si en el camino surge, como tú lo planteas y lo recomiendas muy puntualmente, una negociación, venga propietario, venga inquilino, sentémonos, negociamos, perfecto. Pero mínimo lo que debemos hacer es reportarnos inmediatamente y en el camino se arreglan las cargas, porque entonces la aseguradora podría decir, no, como usted no lo reportó oportunamente, etcétera, etcétera. Entonces la recomendación es esa en resumen, como que de pronto ese aspecto lo analicemos muy bien y profundicemos y concluyamos que hay que reportar a los morosos y que las aseguradoras, inicialmente las aseguradoras nos deben pagar esas moras. Eso era básicamente. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Por aquí nos dicen, y yo creo que sin arrogarme pues el derecho a contestar esas preguntas o esa vocería que es de cada una de ellas, yo creo, y por aquí nos lo confirma Gema Hincapié, nos dice, sí, lo que es FGI, Unifianza, Sura, están firmes para responder según sus últimas comunicaciones. Yo creo que las afianzadoras pues tienen eso pues como bastante claro. Lo que sí, la recomendación que sí les puedo hacer pues es que esas transacciones, esos acuerdos, ustedes vinculen a las aseguradoras y a las afianzadoras para que sepan pues como esas transacciones que han hecho y que no sea una modificación a los contratos de arrendamiento, pues es como la recomendación que les puedo hacer. Entonces, aquí esto es importante que lo tengamos en cuenta, ¿cierto? Para ir cerrando un poquito el tema de la alteración del equilibrio contractual. Y es que, ¿cuáles son las competencias que tiene un juez en un escenario, digamos, de un escenario judicial para revisar esa alteración del equilibrio contractual o unos elementos de fuerza mayor que respalden o que omitan responsabilidades frente a un incumplimiento? ¿Cuáles son o hasta dónde llegan esas facultades del juez? Porque es que estamos hablando de un contrato de ejecución periódica con obligaciones futuras. El artículo 868 del Código de Comercio, que es el que habla de revisar los contratos cuando hay alteración del equilibrio contractual, una posible alteración del equilibrio contractual, nos habla de prestaciones de futuro cumplimiento. Entonces aquí la pregunta que les hago, porque es una pregunta que me hago, ¿están las medidas que tome el juez llamadas a corregir la situación de desequilibrio solo hacia el futuro o dichas medidas pueden desplegar sus efectos también hacia el pasado de la relación contractual? Que eso es lo que nos están pidiendo los arrendatarios. Los arrendatarios lo que nos están diciendo entonces es que ese canon que se está ejecutando y que luego vamos a ir a revisar y que ya está, digamos, la obligación, que ya nació, estamos aquí, es que si se le olvidó uno el día, imagínense la fecha, 31 de marzo,
ahora que tenemos el cumplimiento de sus primeros 5 días es que vamos a empezar a mirar quiénes nos van a alegar la fuerza mayor, quiénes nos van a alegar situaciones de desequilibrio económico o quiénes efectivamente van a cumplir o van a buscar acuerdos para el cumplimiento de otra forma o un ajuste de los cánones. Pero puede en un escenario, en un eventual escenario judicial, podría el juez entrar a revisar cánones pasados, un canon de marzo, un canon de abril. Pues ahí lo único que yo les puedo decir es, primero, que el artículo 868 habla de prestaciones de futuro cumplimiento. Esto significa que esas regulaciones, esos ajustes que pueda hacer el juez, van a tener un efecto o sea, a futuro, solamente revisando lo que está por cumplirse. Se alteró el equilibrio contractual, listo, vamos a ajustar las obligaciones de las partes para tratar de alguna forma de recomponer ese equilibrio contractual y de que esas obligaciones de una de las partes no sea excesivamente gravosa. Tiene que eliminar el juez ese exceso de gravosidad para una de las partes. Pero lo que ya se cumplió por las partes se debe mantener sin modificación. Esa ha sido la posición sostenida por la jurisprudencia, acudiendo al principio de que las obligaciones el principio que obliga a respetar el cumplimiento que se materialice de las obligaciones que ya fueron adquiridas. Yo ya firmé un contrato de arrendamiento, ya se materializó la obligación, ya se cumplió el canon de marzo y ya se cumplió el de abril. No habría lugar a que un juez entre a modificar situaciones pasadas. No obstante, y esto lo tengo que aclarar, no hay precedentes de casos de pandemia. Por lo menos yo llevo 3 semanas buscando y no he encontrado absolutamente nada, porque es la primera pandemia que me toca, ¿cierto? Bueno, por allá el H1N1 lo nombraron pandemia, pero luego la OMS se arrepintió y dijo que se habían adelantado a nombrarlo pandemia, y en este caso retomaron pues esa condición de llamar pandemia a este virus que nos está afectando. Entonces, realmente no hay jurisprudencia. No sabemos cómo va a fallar, no sabemos qué va a pasar, esa es la realidad, eso es lo que yo les tengo que contar. No hay jurisprudencia porque no habíamos tenido una situación de pandemia que implicara la la limitación de la prestación de los servicios de una manera tan tajante y por medio de un decreto del gobierno que nos dice a todos que no podemos salir. Esto no nos había pasado, por lo menos a mí no me había tocado, ¿cierto? En donde un decreto indique que nadie puede salir de las casas y que ciertos tipos de comercio no pueden prestar el servicio. Entonces, ante una situación que es novedosa, no hay jurisprudencia. Yo no les podría decir que en un caso de estos no puede entrar un juez y decir, no, es que para la situación hay que revisar es lo que ya se cumplió, los cánones que se llevaron o que nacieron en el momento en que se dio esa limitación a la ocupación y a la utilización y uso y goce del inmueble. No hay precedentes, así que tendríamos que entrar a revisarlo. ¿Listo? Y aquí entonces vamos a hablar de la vivienda urbana, y no crean que se me ha olvidado de la restitución, ya lo vamos a ver. En los contratos de arrendamiento de vivienda urbana, que están regulados por la Ley 820 del 2003, y otra vez, que esto no me lo vayan a cobrar y queda grabado y que no me pase como el presidente de la Federación Nacional de Fútbol, pero el aislamiento preventivo obligatorio no presupone una situación de fuerza mayor para el desarrollo del contrato de arrendamiento de vivienda. No lo es, no es una situación de fuerza mayor. Y aquí nos vamos a, digamos, un precepto de un librito que me parece pues muy interesante, es Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial, y nos dice algo muy adecuado para la ocasión, que es un poco fuerte, pero que realmente es la realidad. Es desde la propia prestación desde donde debe medirse si existe verdadera imposibilidad, desde la prestación. Por ello, todo aquello que afecta personalmente al deudor o a su esfera económica, sin que a su vez afecte al propio contenido de la prestación, no solo no puede ser considerado verdadera imposibilidad, sino que además, a priori, es indiferente para el contrato. ¿Eso qué quiere decir? Que no es que yo les esté diciendo que no hay que negociar con los arrendatarios de vivienda. Hay situaciones donde ese deber social que tenemos nos debe llamar
a hablar con las partes y a estudiar las condiciones en las que está esa persona, que de pronto se quedó sin trabajo, que muchas personas en este momento están perdiendo el empleo, y sí, el desempleo no es una causal de terminación de los contratos, les debo decir con esa crudeza, las causales de terminación del contrato están establecidas en la Ley 820 del 2003, las unilaterales en el artículo 22 y, perdón, en el 23. En la ley 820, 21, 22, 23, ahí se cuentan terminaciones arrendatario y propietario, y hay unas unilaterales para cada una de las partes. Dentro de ellas no está digamos, la terminación del contrato laboral, el despido o el desempleo, lastimosamente, ¿cierto? Pues, o sea, suena duro, pero esa es la realidad. ¿Pero por qué se los digo? Porque sí, hay situaciones en las que yo puedo revisar esas condiciones y establecer que esa persona que me está mandando una carta donde efectivamente le terminaron el contrato debido a todo esto, y que esta situación es que digamos, cuando vemos que una persona se queda sin empleo, normalmente yo sé que las inmobiliarias invitan al propietario a que traten de llegar a acuerdos, y es una situación que es fácilmente entendida por un propietario, porque de verdad que digamos, el desempleo, una terminación de un contrato, es una cosa muy, muy difícil y que afecta mucho la esfera humana en todos los sentidos. Pues es quedar sin un ingreso, y en algunos casos de pronto que no tienen esas provisiones, es quedar sin ingresos esenciales para el sustento. Entonces, no es que yo les esté diciendo que no hay lugar a revisarlos, pero sí hay que explicarle a los arrendatarios que de entrada, porque haya una condición donde él no puede abrir el establecimiento de comercio, no puede aducirla para no cumplir con el arrendamiento de vivienda. El arrendamiento de vivienda no se ve de alguna forma impedido por estas condiciones. Es distinto cuando estamos hablando de comercial, porque el problema no es que dejó de recibir ingresos el arrendatario, el problema es que además, a su vez, la contraprestación que yo le daba a cambio de ese canon era el uso y goce de un inmueble que condiciones externas no le están permitiendo utilizar, ¿cierto? Ahí es distinto, ahí sí estamos hablando de la prestación misma, como nos dice este principio pues, que les copio aquí. Nos habla de la prestación misma, no así cuando estamos hablando de arrendamientos de vivienda urbana, ¿cierto? Son situaciones ajenas a los contratos mismos, sin que se desconozca que hay un componente social que debemos tener en cuenta, que tal vez en una situación de emergencia económica que ya vimos declarada, una emergencia económica declarada, donde una persona no solamente se está quedando sin empleo, sino que se están quedando sin empleo muchas personas, lo que hace más complicado volver a conseguir emplearse. Esas condiciones sí nos tienen que llevar a mirar primero desde ese componente social cómo podemos entrar a negociar para que sea menos lesivo para esa situación, para la persona afectada, pero también mirar que para ese propietario no es conveniente persistir en una mora de una persona que tal vez tenga unas condiciones tan difíciles. Entonces aquí dice Adriana González, si no puedo abrir mi negocio, ¿cómo puedo pagar mi vivienda? Pues Adriana, lo que te estoy diciendo o lo que les estoy contando es desde lo jurídico, una cosa, y por eso les ponía esta frase que me parece muy pertinente, no quiere decir que esto desconozca, y vamos al componente social, que una persona que no puede abrir el negocio y que no está recibiendo ingresos, le vaya a quedar muy sencillo pagar, pero eso no es una situación que sea del contrato mismo de arrendamiento de vivienda. Para decirlo de una manera pues como más clara, yo sigo utilizando el inmueble, tanto lo estoy utilizando que estoy quedándome en él todo el día. El contrato de arrendamiento de vivienda se sigue ejecutando, que claro, no es desconocido para nadie, que para algunas personas y no todas, porque por eso es que insistimos en el deber o en la necesidad de acordar con cada una de las partes. Para algunas personas puede ser complicado, pero no para todas, no para todas. Y no significa que una disminución en el ingreso por el negocio automáticamente me impida pagar los cánones. Primero, hay personas que tienen destinado ya el valor de los cánones de arrendamiento del año, sí. Hay personas que tienen ingresos por otras inversiones.
esas situaciones hay que estudiarlas porque no es intrínsecamente, primero que no está relacionado directamente con el contrato de arrendamiento de vivienda, que no puedas abrir el contrato de arrendamiento comercial, y segundo que eso no implica directamente que estés en una situación donde no puedas pagar. Por eso hablo del componente social, porque sí puede estar relacionado, pero no jurídicamente. No jurídicamente, el contrato de vivienda es uno y el comercial es otro. Entonces también es, vamos a revisar el contrato de arrendamiento comercial, vamos a mirar si pagamos de otra manera, vamos a mirar qué hacemos. Entonces hay que entender cómo ese es un contrato y el de vivienda es otro, que tiene unas condiciones distintas. Entonces, me dicen, pero si es una causal para suspender los contratos de arriendo y entregar el inmueble, ahí vamos a lo mismo. Ahí estaríamos hablando de fuerza mayor. Tendría que demostrar la fuerza mayor. Y aquí, pues lo que vemos es que esa fuerza mayor no está asociada directamente a este contrato, que yo lo vaya a terminar, que no tenga que pagar. Eso ya es, como les digo, como es un tema que tiene que revisar un juez, será el juez el que entrará a decirlo, pero yo les puedo decir que desde la teoría no es una causal de fuerza mayor para terminar el contrato de vivienda sin el pago de las indemnizaciones asociadas. Lo que sí es importante es que nosotros desde ese componente social, desde esa responsabilidad social, entremos a mirar esas situaciones en las que le hablemos con esos propietarios para buscar acuerdos, para buscar de pronto terminaciones sin indemnizaciones o con indemnizaciones menores. Llegar a acuerdos, ¿por qué? Porque definitivamente en la realidad, ¿cierto? No en la norma, no en lo jurídico, en la realidad sí puede haber definitivamente una relación causal entre un comerciante que no está recibiendo ingresos y su imposibilidad de continuar con un contrato de arrendamiento, entre una persona que se quedó sin empleo y su imposibilidad de continuar con ese contrato de arrendamiento. Pero esto es desde ese deber social que debemos tener ante una situación que nos afecta a todos, no desde lo jurídico, no es tan simple. ¿Por qué? Porque no todas las situaciones son iguales. Y llegar a aceptar que de manera general el no poder abrir un establecimiento de comercio implica el incumplimiento del contrato de vivienda es lesivo. Y hay que entender que de la otra parte hay una persona con derechos sobre la propiedad. Esto entonces sobre la vivienda urbana y esto sobre la restitución de los inmuebles. Entonces, bueno, antes de que lleguemos a la restitución, lo que les decía, definitivamente desde el gremio reiteramos la invitación al consenso. Hay un deber de buena fe y principio de solidaridad que tenemos todos los colombianos y las partes en los contratos que celebramos. Son deberes de la persona y del ciudadano obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas. Entonces, miren que cuando estamos, y por eso es que les decimos, en un eventual proceso ordinario de, digamos, donde se busque o se promueva para buscar el ajuste de un contrato por una alteración al equilibrio contractual, la conciliación es un requisito de procedibilidad. Ese es el segundo escenario para llegar a acuerdos. El primero, como ya les dije, el primero es llamar a las partes, el primero es explicarles las condiciones y también decirle a ese propietario el deber de solidaridad que tenemos como colombianos, que está dentro de la Constitución política y que está incluido en todos los contratos y relaciones negociales que tenemos las partes. Entonces, ahí buscar acuerdos entre las partes. La recomendación es también vincular en esos acuerdos afianzadoras y aseguradoras, ¿cierto? Y además, esos acuerdos, supeditarlos a directrices o a posibles directrices modificatorias de autoridad administrativa. Si de pronto el Estado, el gobierno define sacar una directriz donde dice que el canon se va a pagar de cierta manera, que no hay lugar a intereses de mora, que no hay lugar a declaratoria de incumplimiento y que se pagará los siguientes 4 meses en cuotas iguales. Hasta ahí podría el gobierno definir y podría hacerlo, sí. Entonces, si de pronto llegamos a algún acuerdo, supeditarlo a posteriores modificaciones en caso de que exista una directriz. Pero ahí entonces es muy importante establecer hasta dónde llegan las facultades del gobierno. Por aquí me decían, por aquí me ponían una pregunta y alguien dijo que muy buena pregunta, entonces la quiero encontrar, pero se me fue. A ver. Esperen. Por aquí la pusieron. ¿Cuál era?
Si es una causal para suspender el contrato y entregar el inmueble, pero si el cliente tiene aviso de entrega en esta época y no puede desocupar, ¿se puede correr? Bueno, ya se las voy a contestar. Los arrendatarios que dejan un CDT para afianzar el contrato, ¿es legal pagar con ese CDT y solicitar la entrega del inmueble? Vamos a lo mismo. Realmente ahí tendrían que establecer ese arrendatario que tiene un CDT, que estamos hablando o de establecimientos de comercio, o hay un modelo donde no se incumple las prohibiciones de la ley 820 con CDTs, pero ahí también lo mismo, digamos, lo respectivo es de todas formas, es obligatorio, si él fuera a alegar una fuerza mayor, ese obligado, ese arrendatario, una fuerza mayor, un desequilibrio contractual o cualquier situación para solicitar la terminación sin cobro de sin pago de indemnizaciones, tiene que pagar para ser escuchado, porque estamos hablando, entonces, donde ya yo le estoy solicitando, le puedo solicitar la restitución, yo le estoy solicitando la restitución del inmueble, estoy cobrándome por el incumplimiento, las indemnizaciones, los cánones que quedo debiendo, y voy a iniciar el proceso de restitución. Ese arrendatario tiene que pagar para ser escuchado. En ese caso, listo, ya pagaste, digamos, con ese CDT, y él en ese proceso tendrá que entrar a demostrar si efectivamente habían condiciones de fuerza mayor que implicaban que él no tuviera que pagar las indemnizaciones asociadas a la terminación del contrato. Pero eso, de nuevo, es un tema judicial, es materia judicial. Será el juez el que tenga que entrar a determinar si se cumplían o no las condiciones, si había una alteración, pero efectivamente, si no está pagando y tengo un CDT para garantizarlo, yo puedo hacer el cobro desde ahí. De nuevo, tal vez lo mejor sea tratar de llegar a acuerdos para evitar también esa sanción social que puede caer frente a una inmobiliaria que toma unas decisiones que pueden ser muy fuertes en situaciones donde todos conocemos que en efecto hay personas que sí se encuentran en condiciones de dificultades asociadas a toda esta emergencia sanitaria. Entonces, ahí cuando estamos hablando de las directrices del gobierno, para llegar a la pregunta que tanto me han hecho, que vean que es verdad que aquí está, y la restitución de los inmuebles, las directrices del gobierno debemos tener en cuenta primero los límites constitucionales que tiene el gobierno para determinar condiciones en cuanto a los contratos de arrendamiento. En la Constitución Política Colombiana, en este Estado social de derecho colombiano, se garantiza la propiedad privada. Listo, se garantiza la propiedad privada, artículo 58 de la Constitución Política. No puede el Estado, mediante un decreto, como se lo están pidiendo, y el ministro Jonathan Malagón, el ministro de Vivienda, estuvo hablando, creo que en Semana y algunas partes, y los comentarios de la gente era, nos dice que negociemos con las partes, sabiendo que nos van a decir que no, el Estado tiene que decir que no se cobran los arriendos. Impensable, el Estado no puede hacer eso, salvo que tuviera la capacidad estatal, y ese es otro límite, el límite es constitucional y presupuestal. Si digamos que el constitucional y la garantía de la propiedad privada, en ese mismo artículo 58 nos dicen que si el Estado tiene que tomar decisiones que de alguna forma afecten al particular, pero por garantizar el bien general, el interés particular cede sobre el interés general, eso es cierto, pero esto no se puede entender como que cede de manera total, arbitraria y anulando los derechos del particular. No, así no es. Y para ejemplo perfecto, la expropiación. Si yo no quiero vender por mi interés particular, pero ese inmueble mío lo necesitan para construir una biblioteca, ese inmueble lo va a obtener el Estado porque el interés general prima sobre el particular, pero el Estado me tiene que reconocer el valor de ese inmueble. Asimismo, si el Estado llegara a emitir un decreto en el que suspendiera el pago de los cánones de arrendamiento, pero suspensión como el no pago de los cánones de arrendamiento, eliminar el canon de arrendamiento de abril, sería porque él tiene la capacidad para pagar en lugar del arrendatario esos cánones al propietario. Y todos sabemos que el Estado no tiene esos recursos. Entonces sí, digamos que es importante que seamos nosotros los que lo hacemos. Y tercer elemento, y es que el Estado no debe entrar a determinar medidas generales para resolución de situaciones particulares. Hay
personas, hay establecimientos de comercio, y siempre pongo el ejemplo porque es el que conozco. Si a mí hoy me dice el Estado que no tengo que pagar el canon de arrendamiento, me están dando un regalo, porque yo sigo trabajando, porque yo virtualicé todas mis tareas, porque yo les estoy contestando las 876 consultas que tienen en estas 3 semanas por teléfono, por WhatsApp, por correo electrónico, porque yo sigo recibiendo el salario de manera normal. Entonces, no podemos pretender los ciudadanos que el Estado determine situaciones particulares a través de directrices generales, y por eso lo que dice el ministro, aunque a muchas personas no les guste esa respuesta, es que cada uno tiene que entrar a definir la situación, que tenemos que ponernos la mano en el considere, propietarios y arrendatarios, y cumplir con las obligaciones que tenemos, ceder en lo que tenemos que ceder, y entre todos recomponer este tejido social y económico del país. Y para ir terminando, ya entonces lo último es que damos algunas respuestas sobre la restitución de inmueble que tanto han preguntado. Se terminó el contrato, la restitución se tenía que hacer el 31 de marzo de 2020, ¿cierto? ¿Qué pasa entonces con esos contratos? Lo primero es que el decreto 457 del 2 de marzo, creo que soy yo la que estoy haciendo esas rayas, el decreto 457 del 2 de marzo de 2020, perdón, del Ministerio de Salud, que fue el que decretó el aislamiento preventivo obligatorio, estableció cuáles eran las actividades exentas. Dentro de ellas no están los acarreos, no se pueden hacer trasteos, no se pueden, y las implicaciones son, primero, que el administrador me lo puede prohibir, porque tiene unas potestades también de regulación en cuanto a los bienes comunes y a las zonas de acceso. Segundo, que puedo ser multado por las autoridades policivas, porque esto no es una actividad exenta. Entonces, como no es una actividad exenta, no se pueden hacer trasteos. Ahí claramente hay una situación de fuerza mayor que le impide a ese arrendatario cumplir con esa partecita del contrato, con esa obligación en el contrato, la obligación asociada a la restitución del inmueble y la entrega material del mismo. Eso no significa, en mi concepto, que haya una renovación del contrato, porque hay unas condiciones de fuerza mayor no imputables a ese arrendatario, que no, digamos, inoponibles a él, que no le permiten cumplir con esa parte de la obligación. Así que no hay una renovación, pero si sigue utilizando el inmueble, si continúa el uso y el goce del inmueble, continúa también naciendo esa obligación y sigue estando ese arrendatario obligado a pagar el canon. Otro escenario en el que no está haciendo el uso y goce, sino que ya lo tenía desocupado y no alcanzó a entregar. Ahí entonces ya la partecita de la obligación no es la de restitución, sino la del inventario final. Ese señor ya no está haciendo, y otra vez, mi concepto, ya no está teniendo uso y goce de ese inmueble, pero el inventario final está suspendido porque no podemos ir a hacerlo a ese inmueble, porque no podemos cumplir con esa parte, de nuevo, porque el decreto 457 nos dice que el inventario, la realización de inventario final de un inmueble y la entrega del mismo para restituir en un contrato de arrendamiento no es una actividad exenta. Entonces, ahí en ese caso que no hay uso y goce, yo considero que no hay lugar a pago de cánones de arrendamiento. Lo que no se ha podido cumplir es simplemente con esa parte del inventario final. Queda suspendido hasta el momento en que pueda hacerse. ¿Listo? Y para responderle a Isleiber, que me estaba preguntando, y a Duarte. Eso pues digamos que por eso les decía pues que no hay renovación del contrato y si continúa haciendo el uso y goce se genera el canon. Si no está haciendo el uso y goce, si ya estaba desocupado, si simplemente lo que hay es que cumplir con el tema o la entrega de las llaves, que esto pues puedo hacer el envío por medio de estos servicios de domicilio que siguen funcionando, por ejemplo Rappi, o suspenderlo, las partes siendo conscientes de que evitan los riesgos, mejor no teniendo interacciones, digamos, de ningún tipo, pueden establecerlo, pero ahí entonces no habría lugar a esos cánones de arrendamiento. Hasta aquí era pues como lo que les iba a contar. Voy a mirar algunas preguntitas para contestarlas y muchísimas gracias por la participación tan masiva. De verdad que para nosotros era importante poder tener este espacio con ustedes. Sabíamos que tenían muchas consultas, seguimos prestando nuestros servicios totalmente y atendiendo las consultas. Si de pronto nos demoramos un poquito más es porque de verdad tenemos muchas consultas en este momento, porque sabemos que una situación tan atípica
política pues genera muchas dudas. Para contestar unas 3 preguntitas más, que ya se nos acabó el tiempo. Tengo un hotel arrendado y el arrendatario tiene el hotel full, pero con inquilinos que son trabajadores callejeros que no están pagando. ¿Qué es esta hermosura? Por vivir al día y no poder trabajar no se deben echar. ¿Qué alternativas me recomiendan con trabajadores callejeros? Bueno, esto es, digamos que realmente ahí este es un caso perfecto en el que yo tengo que entrar a mirar las circunstancias para tratar de llegar a acuerdos. Realmente, y aquí, perdón, que me decías, tengo un hotel arrendado, tiene el hotel full, pero con inquilinos. Bueno, ahí realmente, si él te está diciendo que no puede pagar o que están en unas circunstancias de fuerza mayor, tienen que entrar a estudiar las condiciones. Y como les digo, y lo repito pues como finalmente para ir concluyendo, las condiciones de fuerza mayor no implican que él no tenga que pagar el canon, pero sí que yo puedo llegar a acuerdos de cómo va a cumplir con esa obligación. Ya lo que puedes entrar es hablar con esa persona y mirar si el pago lo hacen fraccionado, si de pronto por no estar recibiendo dinero, sino que realmente lo que está haciendo son permitiendo que estén unos trabajadores digamos, que viven el día, que no tienen recursos. Por una parte, entonces, es entrar a negociar y determinar cuál va a ser, si hay lugar a disminución de canon, si hay lugar a un pago fraccionado. Y yo creo que en una situación que me parece pues como que toca fácil a un propietario, puedes hablar con esa persona para tratar de que mucho más fácil lleguen a acuerdos si un propietario entiende, o bueno, si el hotel es tuyo, creo que es mucho más fácil buscar un acuerdo cuando vemos que hay alguien que está haciendo pues una labor que al final pues es muy bonita. En este caso, ya que se desocupó y no alcanzó a entregar, ¿quién paga? La aseguradora. No se puede reiterar porque pueden presentar muchos daños en el inmueble y se debe responder. Ahí lo mismo, digamos que es muy importante, entonces decían que quién paga en caso de un daño, es como lo que te entiendo, Adriana. Ahí no es que hayamos cumplido ya con gracias Claudia, no es que hayamos cumplido ya con la obligación de restituir en debida forma, la obligación de ese inventario final que hace parte de las condiciones para restitución, porque ustedes todos muy juiciosos dejan ese inventario final como condición de restitución en debida forma, está suspendida y tratemos de dejar eso, digamos, como por escrito y mandar una cartica donde se certifique y se indique. No se está haciendo, digamos, el inmueble está totalmente cerrado, no se ha hecho el ingreso a él, por lo que, dadas las condiciones de fuerza mayor que no permiten hacer el inventario final, por lo que le notificamos que en el momento en que se termine con esta situación de aislamiento preventivo obligatorio y podamos acudir al inmueble a hacer el inventario final, se hará, y los daños o la situación del inmueble es asociada a esa persona que tenía la utilización y que fue el último, digamos, que ingresó a él. Esto como una medida que nos puede servir, claro. Ahí tenemos la dificultad de que él nos diga, es que yo salí de ese inmueble hace un mes y entonces yo no fui la que le dañó, ¿cierto? Eso es tratar de alguna manera de respaldar con documentos, con información, con certificación del administrador de propiedad horizontal que no ha habido ingresos al inmueble, pues como una medida que puede servirnos, ¿cierto? Pero es una suspensión, no es que luego nadie vaya a responder por el estado del inmueble, tiene que responder el arrendatario, sino que lo vamos a revisar entonces en el momento en que se pueda hacer el inventario final. Y aquí, entonces, por aquí dicen, ay, gracias, muy lindo, gracias por los comentarios. Arrendé un local con plazo de gracia el mes de marzo, por esta situación el arrendatario no quiere seguir con el contrato y prefiere perder las adecuaciones. ¿Cómo puedo proceder? Bueno, Alberto, ahí también, esto es una situación que tienes que estudiar desde el mismo contrato. ¿Qué implicaba ese plazo de gracia? Si el plazo de gracia era una suspensión al nacimiento del contrato, o sea, vamos a aprobar el primer mes de marzo, usted mira si le gusta o no, y luego empezamos con la ejecución, o si lo que había era que yo no le iba a cobrar el mes de marzo, pero que luego, digamos, empezaba el cobro, si lo que yo estaba era no cobrando el mes de marzo, el contrato ya nació, digamos, desde el inicio, sino que habíamos acordado no cobrarle el mes, y si lo quiere terminar el lugar a las indemnizaciones correspondientes, lo mismo, salvo que pueda demostrar que son circunstancias de fuerza mayor, y aquí lo veo muy complicado, pues porque realmente no había todavía un respaldo, digamos, claro para decir
cuáles eran los ingresos asociados y que se disminuyeron de una manera sensible. O sea, ese es un caso que hay que estudiar específicamente y que tienes que mirar cuáles fueron las condiciones determinadas de ese plazo de gracia, si sí había iniciado o no el contrato. Es como lo que tienes que entrar a mirar. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias por sus mensajes, gracias por participar, gracias por el buen recibo que han tenido todas estas charlas que les hemos ofrecido. Insistimos, vamos a seguir ofreciéndoles mucha capacitación, que esta situación nos deje muy capacitados, nos deje muy informados, nos deje conocedores y prestando un muy buen servicio, porque cuando esto termine, y va a terminar, necesitamos rehacer este tejido económico y social, necesitamos tener mucho conocimiento, necesitamos mucha sensibilidad también para cada uno de los casos, y esa es la invitación del gremio. Gracias por acompañarnos, síganos acompañando y nos vemos en otra oportunidad.